Buenos días, ingeniero. Nosotros somos el grupo número 3. Estamos conformados por Falcón, Joana, Gaibor Rommel, Gavilanes Joel, Juan Murguete Rosa y mi persona, Juan Lema Maribel. Bueno, nuestro tema es acerca del presupuesto general del Estado y la clasificación de ingresos y egresos. Para comenzar, vamos a comenzar dando una explicación acerca del presupuesto general del Estado. En este caso, dentro del presupuesto general del Estado hay estimaciones acerca de los recursos financieros que en este caso tiene el Ecuador. Es decir, que aquí están los ingresos, que es la venta de petróleo, recaudación de impuestos, pero también están entre los gastos, que son de servicio, de producción y funcionamiento estatal para educación, como también está la salud, la vivienda y la agricultura, y entre otros. De acuerdo a las necesidades identificadas en los sectores de la planificación de los programas de desarrollo, el presupuesto general del Estado es la parte del presupuesto general directamente administrada por el gobierno y sus instituciones a través del Ministerio de Finanzas, por un correcto uso de los ingresos que financiarán los gastos a través del presupuesto. En este caso también es donde el gobierno establece prioridades para atender problemas estructurales como es la pobreza y las desigualdades sociales. Y las instituciones públicas harán una planificación priorizando sus necesidades para poder prestar sus bienes y servicios a la población, como por ejemplo está el ministro de Salud, quien detalla las prioridades que está la rehabilitación e infraestructura hospitalaria y la compra de medicamentos. También interviene en compañías de prevención de enfermedades dentro del sector rural. Es decir, indicarán cuánto dinero necesitan para cumplir con estos objetivos ministeriales. A continuación, mi compañera también les detallará más acerca de esto, de lo que contiene el presupuesto general del Estado. Continuando con el tema, nos dice que el Estado tiene un presupuesto que será distribuido a las instituciones públicas de acuerdo a las prioridades establecidas, a los ingresos y gastos con los que cuenta el país. Tenemos 5 puntos, entre los cuales el primero es que el gobierno central tiene su propio presupuesto, pero antes debemos entender que al decir gobierno central nos referimos al presidente de la República, al vicepresidente de la República, al ministerio y secretarías de Estado y sus entidades adscritas. Como segundo punto tenemos que el organismo de control y regulación como la Contraloría, la Superintendencia de Bancos y Compañías y la Defensoría del Pueblo. Como tercer punto tenemos que hay un presupuesto de las instituciones de seguridad social creadas por ley. En este punto nos da un ejemplo que es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Como cuarto punto tenemos que existe un presupuesto de los ingresos preasignados por ley, que este es el Código Orgánico de Organización Territorial. Es decir, que anticipadamente, según las necesidades de los municipios, las prefecturas, las juntas parroquiales, se destina un cierto porcentaje de los recursos del presupuesto general del Estado para estos gobiernos locales. Como quinto y último punto tenemos que existe el presupuesto de los fondos creados por ley. Esto se determina mediante la aprobación de la Asamblea Nacional para así financiar distintos programas. Gracias. ¿Quiénes planifican el PGE? Antes de saber quiénes planifican el PGE, debemos entender qué es planificación. Planificar no es otra cosa que la elaboración de una hoja de ruta donde se detallará objetivos y metas a mediano, corto y largo plazo. Allí es donde se busca el desarrollo para el buen vivir y la reducción de las desigualdades. El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos. También es donde la programación y ejecución del presupuesto del Estado y la inversión de los recursos públicos. La planificación del PGA se da en cada entidad del gobierno. Esta es elaborado por su propio presupuesto y esto es aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas. A continuación tenemos la clasificación de ingresos y egresos. Yo voy a dar a conocer sobre los ingresos, dentro de los cuales tenemos los ingresos permanentes y los ingresos no permanentes. Los ingresos permanentes son los ingresos de recursos públicos que el Estado a través de sus entidades, instituciones y organismos públicos reciben de manera continua, periódica y previsible. La generación de ingresos permanentes no ocasiona la disminución de la riqueza nacional. Por ello, los ingresos permanentes no pueden provenir de la enajenación
degradación o venta de activos públicos de ningún tipo o del endeudamiento público. Como ejemplo de los ingresos permanentes tenemos los impuestos, transferencias, tasas y contribuciones. Ingresos no permanentes son los ingresos de recursos públicos que el Estado, a través de sus entidades, instituciones y organismos, reciben de manera temporal por una situación específica, excepcional o extraordinaria. La generación de ingresos no permanentes puede ocasionar disminución de la riqueza nacional. Por ello, los ingresos no permanentes pueden provenir, entre otros, de las ventas de activos públicos o del endeudamiento público. Y como ejemplos de los ingresos no permanentes tenemos los ingresos petroleros, las transferencias y los ingresos de financiamiento. Continúo. Los egresos, o también conocidos como los gastos. Los egresos permanentes son los egresos de recursos públicos que el Estado efectúa de carácter operativo que requieren repetición permanente y permiten la provisión continua de bienes y servicios públicos de la sociedad. No generan acumulación de capital o activos públicos. En sí, los gastos permanentes también son conocidos como los gastos corrientes, en sí que sirven para el funcionamiento operativo del aparato estatal, lo que son salarios, pago de servicios, la luz, teléfono, el agua, muebles, transferencias por bonos. Ahora, los egresos no permanentes. O sea, estos son egresos de recursos públicos que el Estado efectúa con carácter temporal o por excepción. Pueden generar directamente acumulación de capital bruto o activos públicos o disminución de pasivos que incluye gastos de mantenimiento para reponer el desgaste de capital. Algunos ejemplos de estos son el plan anual de inversión, transferencias y donaciones de capital. Muchas gracias por su atención.